Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos. Hoy quiero contarles algo lo que me ocurrió aquella vez. Les contaré. Todo comenzó como un día normal. Estábamos haciendo la temporada 1 de 21 de Thomas y sus amigos. Y también decidimos hacer la temporada 22. Es decir, hasta que el reverendo Audrey llega y nos dice que para dentro de unos 20 días, es decir, 30 días, haríamos una temporada 23 de Thomas y sus amigos. Todos aceptamos. Y hasta que comenzamos a hacer varios planos para la próxima temporada, que es la temporada 23 de Thomas y sus amigos. Fue que al terminar decidimos comenzar con los trabajos normalmente, hasta que ya era de noche y tuvimos que irnos. Mientras avanzaba en el camino, se me venía algo a la cabeza, y es sobre algo, pero no le di mucha importancia a eso, así que me fui directamente hacia mi casa. Sí, hasta que cuando llegué tuve que entrar a mi casa, así que entré. Ya adentro me decidí descansar en mi cama. Mientras estaba descansando, estaba pensando de los episodios que iban a aparecer para la temporada 23 de Thomas y sus amigos. Fue que después de pensar todo eso, me quedé dormido. Pero en medio de las 1 y 2 de la mañana, alguien me llama por teléfono. Yo al contestar le pregunté de quién era, y me sorprendí al escuchar que era el reverendo Audrey. Él me pidió que si podía venir lo más rápido posible a su oficina porque encontró algo que lo asustó demasiado. Yo acepté y fui lo más rápido posible para ver qué pasaba. Así que fui a mi auto y comencé a avanzar lo más rápido para ver qué había pasado. Cuando llegué, fui a la oficina del reverendo Audrey, y en donde ahí estaba el reverendo Audrey, me comenzó a decir lo que había pasado. Me comenzó a decir de que él estaba viendo los planos para la temporada 23 de Thomas y sus amigos, pero vio que uno de esos era un disco de un episodio, cuando lo vio se quedó sorprendido, pero no me quiso contar sobre el resto. Así que me pidió que si podía deshacerme de ese episodio. Yo acepté y me llevé el disco y comencé a llevármelo a mi casa para destruirlo. Fue que en el camino se me venía algo a la cabeza, y es la de quién había hecho este episodio, por lo que no lo pensé más y me fui directamente hacia mi casa. Y cuando estaba a punto de decidir destruirlo, se me vino una idea a la cabeza, y es la de ver ese episodio. Y así que me decidí ver ese episodio. Comencé a reproducir el disco, y en donde ahí empezó el episodio con la misma intro de la temporada 22 de Thomas y sus amigos. Y fue que al terminar la intro se mostró lo que se supone era el museo donde estaba la estatua del dinosaurio, es decir, el fósil del dinosaurio, en donde apareció un nombre y decía: la venganza del mamut. Yo me sorprendí, pero no sabía cuál se refería, pero hasta que me recordé sobre los mamuts, que son
unos elefantes prehistóricos y peludos, por lo cual me decidí seguir viendo el episodio. El episodio comenzó con Thomas mientras llevaba a Annie y Clarabel a la estación Vickerstown y Gordon llevando el Express. Hasta ahí todo iba normal, pero hasta que la cámara se pone en negra y luego cambia de escena y se mostró que era de noche y todos estaban en la estación Titmouse descansando, hasta que todos comenzaron a contar lo que pasó aquella vez. James comenzó a decirle de que el otro día hace mucho cuando Gator había llegado a Sodor y la última vez cuando encontró el cráneo de un dinosaurio pensó de que era el monstruo. Y con la ayuda de eso, y después de eso desenterraron los restos del fósil de un dinosaurio. Todos estaban sorprendidos porque el fósil era de un dinosaurio, pero todos se tranquilizaron al ver que ese dinosaurio se había extinto. Y hasta que llega Sir Topham Hatt y les dice a todos de que mañana sería un día de trabajo muy largo. Todos aceptaron y todos descansaron, y hasta que la cámara se pone negra y un mensaje apareció en pantalla que decía: al día siguiente se mostraba todas las locomotoras a Thomas esperando que sus pasajeros subieran, pero la cámara cambia hacia Percy, que llegó al donde estaba el fósil del dinosaurio, y de ahí vi que Spencer, que Donald, es decir, que Oliver y Doc traían algo extraño y parecía una estatua de algo que estaba congelado, y vi que ese se trataba de un mamut. Y hasta que llega Sir Topham Hatt y les dicen que encontraron algo mientras llevaba los vagones, y les contó que en un bloque de hielo estaba congelado una criatura peluda y con aspecto de un elefante. Y hasta que Oliver le dice de que esa cosa se trata de algo mucho extraño, y hasta que Sir Topham Hatt se lo piensa y decidió poner para el museo junto con el fósil del dinosaurio. Doc y Oliver aceptaron, y luego la cámara se pone negra y un mensaje apareció en pantalla que decía 20 horas después, y se mostró que todos estaban bien. Vinieron a ver la nueva estatua, que era de un mamut que estaba congelado en el hielo. Thomas y Percy al verlo se sorprendieron, y hasta que Percy comenzó a decirle a Thomas de qué era esa cosa, sí, porque parece un elefante pero peludo, y hasta que Toby le dice a Percy de que esa cosa es un mamut, y le comienza a decir de que el mamut es un elefante prehistórico, que era un elefante peludo con unos colmillos grandes. Habían más de esos, pero todos de esos se extinguieron, pero uno que intentó sobrevivir quedó congelado y atrapado en el hielo. Percy estaba sorprendido al escuchar la palabra de un mamut, y James en modo de broma diciéndole que espero que ese mamut no salga del hielo, pero Toby le dice que será imposible ya que el mamut está congelado en el hielo. James, confundido, se retira, mientras la gente comenzó a tomarles fotos a la estatua del mamut, y en donde de ahí se mostró que era la noche siguiente. Si se mostraba a Henry, que fue a llevar el pez volador, y mientras rondaba por las vías vio que todavía estaba ahí la estatua del mamut congelado en el hielo. Y Henry se retira, pero luego con la cámara enfocaba al mamut que estaba congelado en el hielo junto con el fósil del dinosaurio, pero de la nada se mostró que algo comenzó a caer del cielo. Era como una estrella roja, pero no sé de dónde vino esa estrella, y fue cuando entró al hielo donde estaba el mamut,
La cámara enfocaba los ojos del mamut hasta que estos abrieron, indicando que el mamut estaba vivo. Pero la cámara se pone negra y un mensaje apareció en pantalla que decía: al día siguiente se mostró a Thomas y los demás despertando. Pero antes de irse, llega corriendo Sir Topham Hatt y les dice que algo ocurrió donde estaba la estatua del mamut. Todos sorprendidos fueron a ver qué había pasado, pero menos Gordon, que se quedó para llevar el express. Fue que la cámara enfocaba a las locomotoras llegando, pero cuando llegan se sorprendieron al ver que no estaba la estatua del mamut, que estaba congelado en el hielo, y ve que las partes de hielo estaban derretidas, pero estaban destruidas. Percy, confundido, comenzó a decirle de qué había pasado, y hasta que Thomas ve las marcas en el suelo y ve que las huellas eran enormes, y se da cuenta de que eran del mamut. Todos estaban sorprendidos hasta que Nia le dice cómo es posible de que el mamut esté vivo si hace mucho se extinguieron los mamuts. Pero Toby no tiene idea de qué había pasado, y hasta que todos comenzaron a escuchar que algo gigantesco se acercaba. Los dos voltean y se sorprenden al ver que el mamut estaba ahí. La gente, al ver al mamut, gritaron del susto y se alejaron corriendo, y el mamut se puso agresivo y comenzó a destruir a todos, matándolos. Y lo más espantoso que vi, y es que el mamut con su trompa empezó a absorber el alma de las personas. Thomas y los demás, sorprendidos, se alejan corriendo, pero el mamut los ve y comenzó a correr persiguiéndolos. La cámara cambia hacia Gordon, que estaba llevando el express, pero este comenzó a escuchar los pasos gigantes del mamut. Los pasajeros del express de Gordon, al voltear, se sorprenden al ver que el mamut se dirigía a él y a Gordon, en donde el mamut se acerca hacia Gordon, en donde con sus cuernos comenzó a descarrilar a Gordon, hasta que Gordon se descarriló. Pero antes de que el mamut intentara absorber su trompa, Spencer pasa a toda velocidad. Pero cuando voltea a ver al mamut, grita del susto y se aleja corriendo. El mamut deja a Gordon y fue a perseguir a Spencer. Gordon estaba aliviado hasta que ve a Oliver dirigiéndose y ve que estaba trayendo a Rocky. Oliver, al ver a Gordon que estaba descarrilado, le pregunta de qué había pasado. Gordon le dice de que fue el mamut. Oliver estaba confundido, pero Rocky le dice que eso era imposible. Los mamuts se habían extinguido. Pero Gordon le dice que no entendía cómo es que el mamut estaba vivo. Y hasta que Rocky comenzó a poner a Gordon en las vías, y hasta que Gordon decide dejar sus pasajeros lo más rápido posible antes de que volviera el mamut. Oliver acepta hasta que Gordon fue a toda velocidad. La cámara enfocaba que el mamut comenzó a destruir a Spencer, descarrilándolo con sus cuernos. Y hasta que comenzó a absorber el alma de Spencer, matándolo, y también del duque y la duquesa de Foxborough. La cámara cambia hacia Thomas y los demás asustados. Y hasta que la cámara enfocaba que Sir Topham Hatt estaba escondido en su oficina, pero estaba muy asustado porque no entendía qué estaba pasando. Y luego ve a Thomas. Sale de su oficina y le pregunta a Thomas de qué había pasado. Thomas le dice de que el mamut está vivo y salió del hielo y está comenzando a matar a todos. Sir Topham Hatt, al escuchar esto, se sorprende
pero a la vez se queda confundido porque no entendía cómo es que el mamut estaba vivo. Pero luego escucha los pasos esos del mamut. Sir Topham Hatt, asustado, corre a su oficina y se esconde. Y hasta que Thomas va en reversa a la estación Titmouse y se esconde junto con los demás. En la estación Titmouse todos estaban asustados hasta que Emily le dice a todos de qué podían hacer. Pero Nia le dice que no hay manera de cómo detener al mamut ese, ya que el mamut acaba de absorber el alma de los ciudadanos con su trompa. Todos estaban sorprendidos y hasta que la cámara enfocaba cómo Rocky y Oliver estaban tratando de detener al mamut, pero como el mamut era muy fuerte, empujó a Oliver y hasta que comenzó a absorber el alma de Oliver y destruyéndolo a él. Y también haciendo lo mismo con Rocky, destruyéndolo. La cámara cambia hacia la cantera hacia la montaña empinada, donde estaba Mavis empujando los vagones traviesos. Pero esta comenzó a escuchar unos pasos fuertes que se dirigían hacia ella. Ella voltea y ve que el mamut estaba ahí. Y el mamut, al ver a Mavis, comenzó a estrellar a Mavis, destruyéndola, y también comenzó a destruir los vagones traviesos. La cámara cambia hacia el castillo de Olsted, donde el conde, mientras miraba todo desde la ventana, comienza a ver que un mamut se dirigía hacia él, hacia el castillo de Olsted. Sin embargo, el mamut no podía, ya que el camino era muy arriba. Y su peso y por el peso del mamut se caería. Se retira. Hasta que el conde va a avisarle a Stephen y Millie y lo que vio. Stephen le dice de qué había pasado. El conde le dice de que un mamut estaba tratando de llegar al castillo de Olsted, pero suerte se retiró. Stephen estaba sorprendido, pero Millie, confundida, le dice de cómo es que el mamut estaba vivo si hace mucho los mamuts se habían extinguido. Pero el conde no tenía idea de qué fue lo que pasó. Hasta que la cámara cambia hacia la cantera de arcilla, en donde estaba Marion, Timothy y los mellizos Bill y Ben. Pero estos comenzaron a escuchar los pasos gigantes de algo, y hasta que Timothy fue a ver qué eran esos pasos gigantes. Pero cuando se asoma, se sorprende al ver que el mamut se dirigía a la cantera de arcilla. El mamut se pone agresivo y comenzó a atacar a Timothy, destruyéndolo, y también comenzó a destruir a los mellizos Bill y Ben debido por su peso. Marion intentó escapar, pero el mamut con su trompa agarra la pala de Marion y la destruye, y con su trompa comenzó a absorber el alma de Marion, matando a Marion. La cámara cambia hacia Hardwick, donde estaban Ryan y Daisy, que estaban escondidos por el mamut. Y hasta que la cámara enfocaba al mamut destruyendo a Jack, Alvin, Oliver, Max y Monty. Ryan y Daisy estaban asustados hasta que Daisy le dice a Ryan que hay que huir lo más rápido posible antes de que el mamut los viera. Ryan aceptó, pero antes de hacerlo, el mamut al verlos, se enoja, vuelve a ponerse agresivo y empieza a destruir a Ryan y Daisy. La cámara cambia hacia Sir Topham Hatt, que estaba asustado y escondido en su oficina, pero comienza a escuchar los pasos fuertes del mamut. Se asoma un poco para ver, y se sorprende al ver que el mamut pasaba frente de su oficina. Y cuando el mamut casi estaba a punto de ver a Sir Topham Hatt, se esconde para que el mamut no lo viera. Y luego el mamut se retira mientras Sir Topham Hatt estaba asustado. La cámara enfocaba al centro y búsqueda de rescate de Sodor, en donde ahí se mostraba que
el mamut comenzó a llegar al centro de búsqueda y rescate de Sodor, en donde ahí comenzó a destruir a Bell y a Flynn. Y hasta que la cámara cambia hacia Harold, que al parecer había visto todo lo que pasó, y él comenzó a correr a la estación Titmouse para avisarle a Thomas y a los demás. La cámara cambia hacia a los muelles de Brenda, en donde estaban Salty, Porter, Cranky y Carly. Pero estos empiezan a escuchar los pasos fuertes de algo acercándose. Cranky, al voltear, se sorprende al ver que el mamut se dirigía hacia ellos. Salty y Porter se asustaron, y hasta que el mamut comenzó a destruir a Porter y Salty, pero hasta que Cranky, que con su gancho intentó detener al mamut, pero el mamut con sus colmillos empezó a empujar a Cranky hacia abajo hasta que Cranky cayó al océano. Y Carly intentó detener al mamut, pero el mamut empujando fuertemente a Carly, haciéndose que también Carly cayera al océano, ahogando a Carly también a Cranky. La cámara cambia de vuelta a la estación Titmouse, en donde todos estaban asustados, y Edward le dice de qué podíamos hacer, pero Thomas no tiene ni idea. Pero escuchan que algo, como que un helicóptero estaba ahí afuera. Todos se asoman para ver qué había pasado. Y cuando miran arriba, ven que era Harold, el helicóptero. Harold le dice a Thomas y a los demás que vayan rápido al castillo de Olsted, ya que ahí es un lugar seguro. Todos aceptaron y fueron en búsqueda de Sir Topham Hatt. La cámara cambia hacia el taller de los Diesels, en donde ahí estaban todos los Diesels. Pero luego escuchó que algo gigantesco se acercaba a ellos. Estos voltean y ven que era el mamut acercándose, hasta que Harry y Bert intentaron acercarse hacia el mamut para destruirlo. Y también Sidney y Paxton, pero el mamut con sus colmillos destruyó a Harry y Bert y también a Sidney y Paxton, y también absorbiéndoles toda su alma. Diesel, asustados, va dentro del taller de los Diesels, y cuando el mamut estaba a pocos minutos de entrar al taller de los Diesels, de la nada, Diesel 10 con su pala detiene los colmillos del mamut. Diesel, aprovechando eso, corre para intentar escapar del mamut, mientras Diesel 10 mantenía distraído a el mamut con su pala, pero era en vano. El mamut era demasiado fuerte hasta que se libera y hasta que destruye la pala de Diesel 10. Diesel 10, asustado, intenta chocar al mamut, pero el mamut era tan fuerte que hasta incluso empezó a empujar a Diesel 10 hacia adentro del taller de los Diesels, en donde con su trompa absorbió el alma de Diesel 10, y hasta que se da cuenta de que el Diesel escapó, el mamut comenzó a correr mientras Diesel huía. La cámara cambia hacia Thomas y los demás, llegando a la estación de Titmouse, es decir, a la estación Knapford, y hasta que Thomas le dice a Sir Topham Hatt que deben ir al al castillo de Olsted, ya que es un lugar seguro. Sir Topham Hatt acepta y sale de su oficina y le dice a Thomas y a los demás que deben ir rápido al castillo de Olsted. Todos aceptaron, pero antes de irse, ven que el mamut se dirigía hacia ellos. Pero antes de que el mamut los viera, Toby le dice a todos de que huyeran, que él se encargaría de mantener distraído a el mamut. Todos aceptaron y se alejaron todos, mientras Toby iba en reversa mientras mantenía distraído a el mamut. Pero fue tarde. El mamut con sus colmillos descarrila a Toby y con su trompa empezó a absorber el alma de Toby. Y hasta que voltea a ver a Thomas y a los demás, se dirige contra ellos, pero los deja y fue a buscar a más víctimas. La cámara cambia hacia la montaña azul, en donde estaban las locomotoras de vía estrechas,
Pero hasta que Duncan empezó a escuchar que algo gigantesco se acercaba, hasta que Peter Sam se acerca para ver qué había pasado y qué eran esos pasos gigantes. Y cuando se asoma, grita del susto al ver que el mamut se dirigía a la montaña azul. Y hasta que el mamut con sus colmillos empezó a destruir a las demás locomotoras de vía estrechas. Sir Handel intentó escapar, pero el mamut con sus colmillos destruyó a Sir Handel. El señor Percival, asustado, comenzó a correr del lugar, pero el mamut tira al señor Percival y con su trompa comenzó a absorberle toda su alma. Y hasta que la cámara cambia hacia a las locomotoras diminutas. Pero hasta que escuchan que algo gigantesco se acercaba. Estos voltean y se sorprenden al ver que el mamut se dirigía hacia ellos. Los tres se asustaron y fueron corriendo. El mamut comenzó a correr, mientras las locomotoras diminutas comenzaron a correr, pero fue tarde. El mamut con sus colmillos destruyó a las tres locomotoras en miniaturas. Luego la cámara enfocaba que Hiro estaba llevando vagones, pero se sorprende al ver que el mamut estaba ahí. Se esconde en el túnel de Henry para que el mamut no lo viera. Hasta que la cámara cambia hacia Connor y Caitlin, pero cuando voltean se sorprende al ver que el mamut estaba destruyendo a una de las locomotoras diminutas. Connor y Caitlin se asustaron y también decidieron correr al castillo de Olsted, pero el mamut, al ver a Connor y Caitlin, comenzó a destruir a Connor y Caitlin con sus colmillos. Hiro, aprovechando eso, va directamente al castillo de Olsted. Y cuando llega, y hasta que la cámara enfocaba que Thomas y los demás llegaron al castillo de Olsted, y hasta que cerraron el puente, y Thomas le dice a Stephen de qué había pasado. Stephen le dice de que el conde vio a el mamut destruyendo a una de las locomotoras. Thomas se sorprendió tanto y Gordon le dice de que tienen que idear una forma de cómo detener al mamut antes de que llegue al castillo de Olsted. Pero luego escucha que una locomotora se acercaba rápidamente hacia ellos y eran dos. Los dos deciden ver qué eran las locomotoras que estaban corriendo y se dan cuenta de que era Hiro y Diesel corriendo. Thomas le dice a Diesel de qué había pasado. Diesel comenzó a decirle de que el mamut llegó al taller de los Diesels y comenzó a destruir a todas las locomotoras Diesels. Pero antes de que el mamut iba a destruirlo, había llegado Diesel 10 y lo había detenido para impedir que él lo matara. Y gracias a eso, Diesel aprovechó eso y había escapado. Pero le dice de que el mamut había destruido y matado a Diesel 10. Todos estaban asustados y Hiro le dice de que cuando en el camino vio al mamut acercándose y destruyendo a una de las locomotoras. Todos estaban sorprendidos, pero hasta que escuchan que otra locomotora también venía corriendo y mientras gritaba del susto. Todos voltean y ven que era el escocés volador. Thomas le pregunta a Gordon, Gordon le pregunta al escocés volador de qué había pasado. El escocés volador le dice de que vio a ese mamut destruyendo a una de las locomotoras en miniaturas. Todos estaban asustados, pero hasta que escuchan los pasos fuertes del mamut y todos se asoman para ver qué había pasado y se sorprenden al ver que el mamut estaba dirigiéndose al castillo de Olsted. Todos estaban asustados y hasta que Thomas le dice de qué podían hacer ahora. Todos no tenían ni idea de qué podían hacer. Y hasta que el mamut estaba a punto de llegar, pero rápidamente cierran la puerta, la entrada, mientras el mamut comenzó a chocar la puerta de la entrada del castillo de Olsted. Todos estaban asustados,
pero no duraría mucho tiempo hasta que el mamut destruyó la puerta de la entrada del castillo de Olsted. Pero antes de que el mamut estaba por destruir a Thomas y a los demás, Hiro no le quedó de otra y les dice a los demás que huyeran, que él mantendría distraído a el mamut. Todos aceptaron y se alejaron corriendo del castillo de Olsted mientras Hiro intentaba detener a el mamut. El mamut intentó atacar a Hiro hasta que con su trompa le quita el alma a Hiro, matándolo. Y hasta que la cámara enfocaba que Thomas y los demás estaban corriendo, pero hasta que escuchan los pasos fuertes del mamut. Todos voltean y ven que el mamut se dirigía contra ellos. Todos estaban asustados porque pensaron de que era su final. Pero antes de que el mamut estaba por absorber el alma de las locomotoras con su trompa, de la nada, unos rayos comenzaron a caer. Yo tuve que dejar de ver la pantalla de mi computadora ya que el brillo era muy fuerte. Y cuando regreso a la mirada, vi que algo se estaba formando con los rayos. Y luego de que los rayos se detuvieron y el humo se estaba despejando, vi que esa era la reina Noemí. La reina Noemí le dice a las locomotoras que se alejen, que ella se encargaría de detener al mamut. Thomas y los demás aceptaron, y hasta que la batalla había comenzado, la reina Noemí se transforma en su forma Nightmare 17 Hades, y hasta que con su espada intenta atacar al mamut, pero con su trompa golpea a la reina Noemí. Y hasta que la reina Noemí vuelve a intentar atacar al mamut, pero el mamut con su colmillo la vuelve a atacar a ella. Y hasta que la reina Noemí se comienza a transformar en una dragona. Y hasta que el mamut comenzó a atacar a la reina Noemí. Y la reina Noemí, transformada en una dragona, comenzó a atacar también a el mamut, hasta que los dos comenzaron a atacarse uno al otro. Pero hasta que el mamut con su trompa empuja a la reina Noemí, transformada en una dragona. Y hasta que la reina Noemí, intentando usar uno de sus ataques, era en vano, el mamut los esquivaba. Y hasta que con su trompa amarra a la reina Noemí y con su colmillo le tenía apuntado en su cuello. Y la reina Noemí intentaba quitarse, pero era en vano. Pero antes de que el mamut estaba a punto de clavarle su colmillo en el cuello de la reina Noemí, y también a punto de absorberle toda su alma, hasta que de la nada a toda velocidad llega corriendo Sonic y golpea al mamut. El mamut, al ver a Sonic, deja a la reina Noemí transformada en dragona y comienza a intentar atacar a Sonic, mientras la reina Noemí se estaba tratando de recuperar el daño que le había provocado el mamut, mientras Sonic con su velocidad mantenía distraído a el mamut. Y hasta que la reina Noemí se levanta y hasta que Sonic, usando su Spin Dash, golpea al mamut, debilitándolo un poco, y hasta que Sonic le dice a la reina Noemí que destruya por última vez al mamut. Ella acepta. Decide invocar un rayo de su boca para volver a convertir el mamut en una estatua nuevamente. El mamut se libera de la parálisis y corre para intentar destruir a la reina Noemí y Sonic, pero antes de hacerlo, Thomas se interpone en su camino y también Gordon, y le pide a la reina Noemí que convierta al mamut en estatua por última vez. La reina Noemí, transformada en dragona, acepta, y hasta que la reina Noemí le lanza un ataque hacia el mamut, haciendo de que
el mamut comenzara a volver a convertirse en una estatua como era antes. Todos estaban sorprendidos. Y hasta que la reina Noemí se vuelve a transformar en su forma normal. Y hasta que Thomas le pregunta a la reina Noemí de cómo supo de que el mamut estaba vivo. Ella le dice de que ella había visto todo lo que pasó y por qué el mamut estaba vivo. Era porque una estrella anilla, una estrella de color roja había salido de la nada y había revivido a el mamut. Todos estaban sorprendidos y hasta que la reina Noemí se retira mientras caían los rayos y también Sonic, que fue a toda velocidad, y hasta que no sin antes la reina Noemí revivir a todos los que el mamut había asesinado a todos. Todos estaban sorprendidos, pero a la vez se pusieron alegres porque que el mamut volvió a convertirse en una estatua y con la ayuda de Rocky y los obreros volvieron a poner a el mamut en su lugar donde estaba la estatua del el fósil del dinosaurio. Todos decidieron regresar a sus vidas normales y en donde ahí el episodio termina y yo me quedé muy sorprendido al ver todo eso. Y ahora entendía por qué el reverendo Audrey no me quiso contar sobre el resto. Y yo por la duda de volver a ver este episodio, yo era demasiado así que decidí guardarlo y me fui a dormir. Pasaron dentro de 30 días y era la hora de hacer la temporada 23 de Thomas y sus amigos. Y fue que al terminar, el reverendo Audrey nos agradeció a todos de que hicimos la temporada 23 de Thomas y sus amigos. Todos estaban aliviados y hasta que Audrey me preguntó que si me deshice de ese episodio. Yo fingiendo le dije que sí. Él aceptó y se retiró. Por eso les diré en esta nota para que alguien supiera la existencia de ese episodio. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Y recuerden que una creepypasta es una historia inventada, no una real. Bueno, sin más, nos vemos hasta el próximo video.